Tras ya meses de que pasó este conflicto bélico, cabe recalcar que es inaceptable cómo es que estas dos potencias como lo son Rusia y Ucrania han sufrido demasiadas pérdidas económicas y sobre todo y lo más importante, vidas de sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros trataremos de ponerlos en contexto sobre la situación económica que atraviesa hoy en día Rusia derivada de la guerra que ocasionó con su país vecino, Ucrania. Cabe recalcar que el día 24 de febrero Rusia decidió invadir Ucrania sin justificación alguna. Probablemente a Vladimir Putin se le hizo oportuno hacer semejante atrocidad, pero no fue el caso. Esto conllevó a varios conflictos comerciales de los cuales Rusia se ve muy perjudicado, pero lo peor de todo es que gracias a esta guerra todos los demás países están sufriendo económicamente. Para ponerlos en contexto, Rusia cuenta con potentes exportaciones hacia la potencia mundial, la cual es China, Reino Unido y Alemania. Resulta y resalta que 8 de las 10 mayores receptoras de mercancía exportada pertenecen a la Unión Europea. Es por esto que la Unión Europea no puede decidir de un día para otro invadir a Rusia, ya que las afectaciones económicas serían terroríficas. Me atrevo a decir que si llega a pasar esto, lo cual sería ilógico, la Unión Europea entraría en la peor crisis económica antes vista, sobre todo en el tema del gas, ya que todos los ductos de gas están en Rusia, por lo que si Vladimir Putin decide cerrarlos, todo el mundo estaría viviendo un infierno. Ya mencionado esto, si la Unión Europea decide ya no importar de Rusia, pues este país estaría sufriendo, de tal manera que la economía rusa y el PIB van a disminuir drásticamente, lo cual esto está pasando. Desde las importaciones, Rusia importa sobre todo la maquinaria mecánica, maquinaria eléctrica y automóviles desde China, Alemania y Estados Unidos. Por tanto, Rusia sufrirá un importante descenso de estas importaciones. No obstante, China es la primera suministradora del país, por lo que estas pérdidas no serán determinantes. Es por esto que Rusia debe de buscar socios en Occidente, debido a la falta de importaciones que tiene. Sin embargo, ¿quién quiere hacer negocios con Rusia hoy en día? Definitivamente nadie, ya que se vive en una incertidumbre muy grande. Lo que está pasando es que Vladimir Putin está afectando a su país de una manera que nadie se lo esperaba. Es por esto que esto tiene que acabar ya. Pero supongamos que sí encuentra socios importadores, lo cual se tiene que hacer es que tiene que importar la mercancía en donde su país se está viendo afectada, ya que si no hace eso, su economía va a entrar en una recesión nunca antes vista. Ahora, como todos bien saben, China y Rusia se llevan muy bien. No por nada muchos de los turistas rusos son de China, y esto es porque tienen un tratado de no ser visados. Esto implica que si un China quiere entrar al territorio ruso, no requiere de su visa y viceversa. Toda la ambición de poder puede llevar a los seres humanos a cometer barbaridades. Este caso tiene historia, ya que desde varios años atrás se puso en discusión la adhesión de Ucrania a la OTAN y que las regiones de Lugansk y Donetsk fueran parte de Rusia. Podemos observar a Rusia y su mandatario Vladimir Putin en una postura determinante declarando que la expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, y afirmaba que la invasión era ya inevitable, y lo que podemos ver claramente no se le estaba concediendo el poder territorial, político y militar reclamado. Estados Unidos y la Unión Europea, quienes advirtieron a Rusia los elevados costos de esta guerra y se dispusieron a imponer sanciones que mencionaban su atentado y le llevaran al cese al fuego. OTAN, alianza que mantiene una relación estrecha con Ucrania desde que el país se uniera al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en 1991 y al Programa Asociación para la Paz en 1994, posteriormente, después de varios años de enfrentamiento en las relaciones, en 2017, el Parlamento de Ucrania aprobó una legislación restableciendo la pertenencia a la OTAN y para 2020 el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó una estrategia de seguridad nacional con el objetivo de ingresar en la OTAN, lo cual fue detonante para iniciar el ataque de Rusia a Ucrania. Entre los corporativos que se cortaron relaciones comerciales con Rusia derivado de la guerra con Ucrania destacan, entre muchos otros, Ford, Airbus, Meta Facebook, Shell, Mastercard, Disney y Shipping Company, además de diversas empresas más pequeñas que realizaban importaciones y o exportaciones a Rusia de países en Latinoamérica como México, Ecuador, Venezuela y Brasil, quienes se ven afectados en sus economías, reflejando un alto índice de inflación. Las sanciones más relevantes por sus efectos a corto, mediano y largo plazo son que el Consejo Europeo ha acordado hoy nuevas medidas restrictivas que impondrán consecuencias masivas y severas a Rusia por su actuación, dice una declaración de los 27 líderes nacionales de la Unión Europea reunidos en Bruselas. Varios líderes de la Unión Europea determinaron la aplicación con efecto inmediato de paquetes de sanciones de las que el Fondo Monetario Internacional
alertó por el riesgo económico significativo para el mundo, dado el impacto por quién es Rusia en el entorno global y los sectores en los que se aplicarán las sanciones. Ciertamente, Rusia se ve afectada fuertemente por los paquetes de sanciones y acciones de diversos países. Sin embargo, se tiene que poner sobre la mesa la extremada dependencia en algunos aspectos como la energía, siendo Rusia quien provee de gas a la Unión Europea en un 26%, y aunque Washington y Reino Unido hayan impuesto en un bloqueo de las importaciones energéticas rusas, para la Unión Europea es un panorama poco probable dada dicha dependencia. Por otro lado, Moscú es el segundo mayor exportador de gas natural del mundo y el tercer mayor exportador de petróleo, detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, razón por la cual el precio del petróleo y gas natural han tenido un aumento drástico en los últimos meses. El petróleo alcanzó a cotizarse arriba de los $120 por barril en marzo del 2022. En general, podemos observar a Rusia siendo exportadora a países como China, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Kazajistán, Alemania, Bielorrusia, Polonia, Estados Unidos, Finlandia, Ucrania e Italia entre los más destacados, algunos de los cuales pertenecen a la Unión Europea y han decidido frenar las exportaciones con Moscú. Es importante puntualizar que la economía de Rusia depende en gran parte de la exportación de petróleo. Si se mantiene en alianza estratégica con China, este último será el salvoconducto o puente de salvación para esta nación, no solo en cuanto a energéticos. También recordemos que Rusia y Ucrania son reconocidos como graneros mundiales, los cuales realizan cuantiosas exportaciones a diversos países. Nos encontramos ante una problemática de dimensiones extremas, pues es Rusia una potencia mundial, uno de los protagonistas y las consecuencias económicas derivadas de la guerra que inició contra Ucrania el pasado 24 de febrero, tanto para este país como a nivel mundial. ¿Qué debemos considerar en este análisis? Tendremos como variable independiente la economía rusa y como independientes las sanciones económicas de diversos países hacia Rusia que impactan directamente a los costos de la energía, la estabilidad de los mercados financieros y la explotación de productos agrícolas entre los principales a mencionar. Uno de los productos relevantes a cuidar es que las sanciones económicas no afecten más a los países que las imponen que a la misma Rusia, que tiene a favor el ser la potencia mundial en diversos sectores económicos como el petróleo y el gas, así como su alianza con China, otro país destacado por el dinamismo de su economía, derivando en ser costosas e inapropiadas para quien las impone y un trampolín para las ya economías consolidadas. Rusia importa maquinaria mecánica, maquinaria eléctrica y automóviles desde China, Alemania y Estados Unidos, por lo que sufrirá un importante descenso de estas importaciones. Nuevamente, China es la primera suministradora del país, por lo que estas pérdidas no tendrán impacto dadas sus alianzas. A pesar de ello, Rusia tendría que suplir la falta de estas importaciones desde Occidente, buscando nuevos socios comerciales que comercialicen y le abastezcan de los productos de estos sectores que se verían afectados. China se vislumbra como quien canalice las importaciones rusas y los supla de otro tipo de suministros, los cuales serían provenientes de Estados Unidos y países de la Unión Europea principalmente. Algunos daños colaterales en materia de energía, la OPEP indicó que no sería fácil encontrar alternativas para suplir el abasto de gas que hacia Rusia, como dijo la prensa el secretario general de la OPEP. No hay capacidad en el mundo que pueda reemplazar la producción rusa, indicó, y agregó que no tenemos control sobre los eventos actuales y la geopolítica, y esto está dictando el ritmo del mercado. Las afectaciones de una guerra no son solo a la sociedad de los países involucrados, se tienen efectos globales en diversos sectores. En este caso observamos y nos centramos en las consecuencias económicas derivadas de la guerra Rusia contra Ucrania en la economía rusa, que como pudimos observar es extrema y explotada a otros países a nivel mundial. Los sectores más afectados en general son el petróleo, energéticos y agrícolas, impactando tanto en las importaciones como en las exportaciones de Rusia con otras naciones. Podemos observar que la economía rusa se ve respaldada dadas las alianzas con China, país con quien refuerza lazos importantes, por lo que su caída no es tan drástica, y si bien se ve afectada, el daño colateral de países de menor potencial, sobre todo en América Latina y en algunos países europeos, fue un impacto no solo al sector, sino a los índices económicos como la inflación y diversos países. Se debe considerar posibles acuerdos con el fin de hacer uso del diálogo y parar los enfrentamientos bélicos que derivan en muerte de civiles, incluyendo a menores de edad que, lejos de aprender a generar un mundo mejor en caso de sobrevivir, quedan con una conciencia de rebelión y venganza.